Pasión. Así no nos hacemos perder tiempo a ustedes. Bueno, gente, ¿se acuerdan que la materia de planeamiento estratégico, planificación estratégica, digamos que es uno de los objetivos es concientizar la forma en la que podemos encarar un proyecto, ¿no? Y por eso siempre hablamos de planificación, por eso las primeras clases hicimos tanto hincapié en esto de la importancia de planificar, ¿no? Pero bueno, ustedes se dirán, sí, bárbaro, está muy bueno lo de planificar, todo eso, pero ¿cómo se hace, no? Entonces vamos a empezar a ver una serie de herramientas que nos van a ayudar para el tema de la planificación o planeamiento, ¿sí? Entre ellas hoy vamos a ver una que se llama FODA. Tal vez ustedes por hilo de sistemas la vieron en alguna otra materia. FODA es una herramienta que se utiliza generalmente para proyectos, más que nada para situarnos en un punto. ¿Sí? Ahora vamos a ver bien de qué se trata, definirla, pero es una herramienta. Y ahora más todas las herramientas que vamos a ver no tan solo sirve para que yo pueda armar una planificación, sino que también la idea es que estas herramientas sirvan para poder comunicarse con el resto de un equipo de proyectos con el cliente, ¿sí? Si partimos de herramientas comunes, muchas de estas herramientas van a ver que son gráficas. ¿Sí? Entonces, cuando vieron que, no sé, por ahí hay una reunión de equipo y está el proyector o la computadora y tenemos que empezar a ver cómo es el proyecto, ubicarnos. Bueno, entonces nos apoyamos de estas herramientas que es un poco nos va a servir para comunicar eso que planificamos con el resto del equipo o el mismo cliente. Generalmente todos los que trabajan en proyectos conocen estas herramientas, entonces es más fácil de entender desde este tipo de herramientas o gráficos, ¿sí? Hoy la que vamos a ver se llama FODA, ¿m? O en algunos casos la van a encontrar con el nombre de DAFO. En realidad es por las siglas, por la ubicación de las siglas nada más, ¿sí? No sé si alguno de ustedes ya había visto algo de esto, seguramente que sí, ¿no? Creo que Yo habíamos sí, visto con Castillo, si no me equivoco. Puede ser, puede ser, Yo lo vi con Mosty. puede Oh, con ser. Mosti, sí, puede ser. Sí, en organización, Administración de organizaciones. organizaciones, sí. Sí, sí. Bueno, la idea es, siempre que hablamos de planificación, obviamente, más que saber que hay que planificar, hay que empezar a ver las herramientas que nos van a ayudar para la planificación, ¿no? Tanto para la primer parte de recolección de información como en la parte de seguimiento de un proyecto. Entonces vamos a compartir un PowerPoint que después yo lo voy a subir también a la plataforma, ¿sí? Se va a desajustar un poco la pantalla hasta que la volvamos a ajustar. Chicos, cuando yo voy explicando esto, si alguno tiene una duda, sí, por favor, no se quede con esa duda, ¿sí? Total, Muy bien. tenemos tiempo como para explicar y reexplicar un montón de veces. A ver, la idea o el objetivo de esto es un poco ver cómo se utiliza esta herramienta, ¿sí? Después el contenido que vamos a poner, todo eso, bueno, lo va a dar un poco la experticia. Yo no le puedo decir si está bien o mal, porque va a depender de cada caso, cada situación, cada análisis, ¿sí? Yo lo que quiero primero que entiendan de todas esta serie de herramientas que vamos a ver, es que entiendan el mecanismo de cómo se utilizan, de cómo se arma, ¿sí? Bueno, esta, esta herramienta FODA es parte de unas herramientas que se llaman matriz de resolución de problemas, ¿sí? Después vamos a ver que existe también otra herramienta, pero son las más comunes, ¿sí?
El análisis FODA, también conocidos por otros como análisis DAFO, pero fíjense que las siglas son los mismos, nada más que al estar en inglés o en castellano difieren un poco que ahora vamos a ver qué significa cada una, difieren un poco la posición, entonces cambia el nombre, pero es básicamente lo mismo. Es una herramienta de estudio de la situación, ¿sí? Es una herramienta que nos va a ayudar a entender o a estudiar la situación de una empresa, de una institución, de un proyecto o hasta puede ser una herramienta de análisis personal. Entonces también nos va a ayudar a entender a personas, ¿sí? O sea que esta herramienta es tanto aplicable para conocer la situación de una empresa, conocer la situación de una institución, conocer la situación de un proyecto, o puede ser una planificación para personal. ¿Mm? Analizando todas estas características que vamos a ver que pueden ser internas o externas, lo que elaboramos es una matriz de resolución de problemas, ¿sí? Es una herramienta estrategia, entonces, ¿cuál es la idea? Sacar a través de esta planificación estrategias para implementar en un futuro en la empresa, institución, proyecto o a nivel personal, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo principal? Sacar estrategias en base a situaciones que nosotros vamos a ir sacando de distintos lugares, ¿sí? Vamos a... En realidad, FODA FODA viene del acróstico FODA, que es F fortalezas, O oportunidades, D debilidades y A amenazas, ¿sí? En realidad de ahí se constituye la palabra FODA. ¿Mm? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Cuando hablamos de fortalezas, estamos hablando cuáles son los factores críticos positivos con los que uno cuenta. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que es un análisis para conocer la situación de una empresa, una institución, un proyecto o una persona? Entonces, ese análisis es analizar justamente los factores críticos positivos, porque son fortalezas con los que contamos en la empresa, la institución, en el proyecto o a nivel personal, ¿sí? En cambio, las oportunidades son los aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando nuestras fortalezas. O sea, las fortalezas son factores críticos positivos con lo que nosotros contamos. Las oportunidades son también aspectos positivos, pero que no son internos, o sea, dependen de algo externo. Después lo vamos a analizar mejor, ¿sí? Las debilidades son factores críticos negativos, fíjense en contra de lo que es una fortaleza, que la idea o el objetivo es tratar de eliminar o reducir a través de esta herramienta. Y las amenazas, así como las oportunidades, son factores negativos. Las oportunidades son los factores positivos externos. En cambio, las amenazas son aspectos o factores negativos externos. O sea, que no dependen de nosotros. No está a nuestro alcance, pero sí debemos analizar para poder minimizar los impactos de estos, ¿sí? En un proyecto. Entonces, a ver, vamos a... Ahí está. ¿Cuáles son los objetivos entonces de esto? Uno lo habíamos dicho, sí, que era sacar estrategias a través de nuestras fortalezas, nuestras debilidades, de las amenazas que podemos llegar a tener o las oportunidades que tenemos. Recuerden que estas dos son externas. Entonces, en base a eso, poder sacar estrategias. ¿Qué son las estrategias? Son caminos a seguir, ¿sí? Para nuestra empresa, nuestra institución, proyecto o a nivel personal. O sea, en base a todo eso sacamos estrategias. Pasos que vamos a seguir, acciones concretas que vamos a realizar, ¿sí? Permite sistematizar la búsqueda de alternativas de la solución a los problemas, ¿sí? Que consideran todas las variantes de combinaciones de las fuerzas, tanto internas como externas. ¿Qué significa esto? Que
yo en base, la idea siempre es encontrar solución a distintos problemas. Recuerden que un problema, en este caso, no es algo traumático, ¿sí? Un problema es una situación a resolver, nada más. Pero, ¿qué pasos o cómo soluciono esa situación en base a estas debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas? En esta búsqueda de sistematizar estas soluciones de problemas voy a encontrar varias alternativas. Entonces, al tener un abanico grande de alternativas, puedo elegir la mejor solución, ¿sí? También aprovechar las fuerzas existentes para maximizar el impacto de las acciones mediante la utilización de los recursos. O sea, vamos a ver que en un momento esta herramienta va a hacer unos cruces, ¿sí? En esos cruces vamos a poder sacar estrategias en base a cruzar, qué sé yo, las fortalezas con las oportunidades. Yo digo, a ver, hay una oportunidad externa. La oportunidad externa, por ejemplo, es la posibilidad, no sé, supongamos que el gobierno provincial va a llamar a licitación para implementar una red de comunicaciones entre distintos colegios, ¿sí? Es una oportunidad, o sea, yo como empresa de comunicaciones, para mí puede ser una oportunidad esa. Es una oportunidad porque viene de afuera, o sea, yo no hice eso, me vino, en este caso, de la provincia. Ahora, ¿cómo puedo aprovechar en base a mis fortalezas para poder lograr o aprovechar esa oportunidad? ¿Sí? Entonces, esos cruces que vamos a ver un poquito más adelante nos van a permitir sacar estas estrategias. ¿Sí? ¿Se va entendiendo, chicos, hasta ahora más o menos? Es ponerlos en situación, todavía no hablamos cómo se hace, ¿sí? Sí, sí, bien. Perfecto. Estaba leyendo que tengo un alumno del secundario de la mañana que tiene un problema con un programa. Miren hasta qué hora me mandan preguntas, ¿sí? Pero bueno, he tenido preguntas los sábados a las 2 de la mañana, cosas así. Después dicen para que los docentes trabajamos 24/7. Bueno, eh, bueno, entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Cómo construir un FODA, ¿sí? En base a estas cuestiones que hablamos, para poder sacar estrategias y lograr el aprovechamiento de oportunidades, ¿sí? Bien, primero, tenemos que definir claramente el problema que vamos a analizar. En realidad recuerden que cuando hablamos de problema no estamos hablando de algo traumático, sino que es una situación que se presenta. ¿Está? Una vez que podemos definir esa situación, si quieren llamarla en vez de problema situación, generamos una lista de factores, ¿sí? En base a eso. Por ejemplo, ¿cuáles son mis fortalezas? Una lista de fortalezas. Una lista de debilidades que cuenta, recuerden que puede ser que cuente la empresa, una institución, un proyecto o algo personal, ¿sí? Las oportunidades que tenemos, las amenazas que podemos tener, ¿sí? Y en base a esa lista que nosotros armamos, las agrupamos por factores, entonces las debilidades por un lado, amenazas por otro, fortalezas por otro lado y oportunidades por otro, ¿sí? Las agrupamos. Una vez que las agrupamos, las vamos a ponderar. ¿Qué significa ponderar? Significa que las vamos a organizar por orden de importancia, de las más importantes a las menos importantes. Después vamos a ver cómo sería esto. Y una vez teniendo todo esto, empezamos a formular esa matriz FODA, ¿sí? Una vez que armamos la matriz, empezamos a generar estos cruces que yo les decía antes, una fortaleza con una oportunidad, y los vamos a ver cada uno de estos cruces, y en base a esos cruces sacamos las estrategias a seguir o a implementar para
una empresa, una institución, un proyecto o algo a nivel personal. ¿Se entiende? Bueno, vamos a ver paso por paso entonces. Acá yo les hice hacer todo el camino con el que que vamos a hacer, y ahora vamos a ver cuál es cada uno de estos pasos. ¿Mm? Una cosa muy importante y que tenemos que tener en cuenta, que si conocemos bien nuestra situación, nuestro problema, si lo tenemos bien definido y conocido, tenemos ya la mitad de la solución, o a veces más de la mitad de la solución. Vamos a un caso concreto. Supongamos que yo tengo una computadora que se reinicia cada rato. Se reinicia cada rato, la prendo, se reinicia. No me dice cuál es el error la computadora. ¿Sí? Pueden ser un montón de cosas que pueden fallar. ¿Qué es lo importante? Localizar dónde está el error. Si yo ya localicé el error, ya tengo casi la solución hecha. ¿Se entiende? Si yo sé que mi error es la memoria, listo, es cambiar el módulo de memoria y ya tengo parte de la solución. ¿Me explico? O sea, lo importante que quiero decir con esto es identificar y definir bien la situación o el problema. ¿Sí? Porque si partimos ya de una premisa falsa, no vamos a llegar a buen puerto, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo armamos este listado de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas? ¿Qué son las fortalezas? ¿Qué son las oportunidades? ¿Qué son las debilidades? ¿Y qué son las amenazas? Por un lado, tenemos las variantes internas y por otro lado tenemos las variantes externas. En las variables internas intervienen las debilidades y fortalezas, o sea, factores críticos que dependen de la empresa, la institución, del proyecto o a nivel personal. ¿Sí? O sea, dependen de uno, no dependen del medio, del entorno. ¿Mm? ¿Qué preguntas clave nos podemos hacer para hacer este listado de debilidades y fortalezas? Primero, en las fortalezas, ¿sí? ¿Qué aspectos me diferencian de la competencia? Por ejemplo. Son ejemplos de preguntas, ¿sí? ¿Qué cosas a mí me destacan del resto? Bueno, eso es una fortaleza que yo tengo, ¿sí? ¿En qué la supero del resto? Aunque el resto la tengan, pero yo soy más que el resto. Bueno, esas son fortalezas, ¿sí? Factores críticos en los que supero o me diferencio del resto. Por eso son variables internas, porque esas dependen de mí. En cambio, las debilidades son en cuál estamos igual, porque estar igual con otro es una debilidad también, ¿no? Y en cuál las demás me superan a mí, ¿sí? Entonces, ahí también estoy ante una debilidad. Como son, esto dependen de uno, de la organización, del proyecto, de la empresa o de que sea, son variables también internas. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe. Dirán, ¿qué tiene que ver la foto acá de los Simpson con Homero? ¿Sí? No sé si recuerdan este capítulo. Bill Gates, Comprendo, muchacho. Bill Gates le va a comprar a Homero la hipercompumundo mega red que había inventado, que ni sabe él para qué hacía, pero bueno. Y entonces, acá Bill Gates lo ve como una amenaza a esto, ¿sí? O lo ve él como su debilidad también, entonces se la compra por las dudas. Bien, sigamos. Así como tenemos estas variables internas, también tenemos las externas, o sea que no dependen de uno, sino que dependen del entorno. En este caso son las amenazas o las oportunidades, ¿sí? Las amenazas, ¿en qué áreas es difícil alcanzar altos desempeños? ¿Sí? ¿Cuáles son las barreras que impiden alcanzar esas metas propuestas? Estas son amenazas. Ejemplo, no sé, tengo que hacer un presupuesto para cotizar la implementación de un sistema de comunicaciones en una red de colegios. ¿Sí? Tengo que armar un presupuesto. Una amenaza hoy en día que puede ser algo
que sea externo a mí, que no depende de mí. Bueno, qué sé yo, el aumento del dólar, el no conseguir insumos porque cierran la exportación. ¿Se entiende? Esas son amenazas, son externas. ¿Mm? Bueno, y las oportunidades, lo que habíamos hablado antes, ¿no? Cuando se presentan cosas de afuera que yo puedo aprovecharme de eso para poder implementar. ¿Se entendió lo que son las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas? ¿Queda claro eso más o menos? ¿O tienen alguna duda? Sí, por ahora se va Bien, entendiendo. perfecto. Quedó claro. Bueno, recuerden que cualquier cosa me avisan, ¿sí? A ver. Entonces, ¿se acuerdan que en base a eso yo tenía que armar un listado de esas cosas, de esos factores críticos? El segundo paso, ¿cuál era? Yo armé un listado así como me iban surgiendo. Ahora las tengo que separar. Agrupar las oportunidades por un lado, agrupo las debilidades por otro, agrupo las fortalezas y agrupo las amenazas. Por ahí un ejercicio que yo les puedo dar es, les doy toda una narración de la situación de una empresa y ustedes en base a esa situación tienen que ahí ver cuáles pueden ser las oportunidades, debilidades, amenazas, ¿sí? Las tienen que separar ustedes. Una vez separadas, vamos a la parte de ponderación de estos factores críticos. ¿Se acuerdan que la ponderación era el ordenamiento según dos cuestiones acá? Una es según su importancia y otra es según su ocurrencia. Según su importancia tiene que ver con el impacto que provoca, o sea, cuál importante es ese factor. Entonces lo ordeno del más importante al menos importante, al más significativo al menos significativo. Pero también en este ordenamiento tengo que tener en cuenta el plazo de ocurrencia, o sea, cuán cercano es ese factor crítico o no, o si es algo que va a ocurrir a largo plazo del que todavía no necesito ocuparme, ¿sí? O sí porque es algo que se está presentando ahora. ¿Mm? Entonces, también las clasifico en este orden de importancia, involucro estas dos cosas, por el impacto y por los plazos, ¿sí? El impacto es de la más importante a la menos importante, y por los plazos de ocurrencia es de lo inmediato a lo menos inmediato, ¿sí? Bien. Esto es como ordenarlas, sería como ordenarlas en orden alfabético, en este caso, de mayor a menor. Una vez que tengo ya todos estos factores críticos agrupados y ponderados, ¿sí? Organizados, lo transcribo a esta matriz. ¿Mm? Entonces, por un lado pongo las fortalezas y las ordeno, ¿se acuerdan? De la más importante a la menos. Recuerden que en este ordenamiento no tan solo de lo más importante a lo menos, sino que también involucro el tema de los plazos, ¿sí? Asimismo hago con las debilidades, las ordeno acá, o sea, las variables internas, y las variables externas en este otro eje, donde vamos a agrupar las oportunidades y amenazas, también ordenándolas según su ocurrencia y su importancia. ¿Sí? Las ordeno. Entonces va a quedar estas cuatro celdas libres. ¿Queda claro? ¿Sí? Eso es parte de lo que vamos a ir haciendo en estos pasos a seguir para lograr hacer esta matriz. Una vez que hice eso, lo que tengo que hacer es empezar a cruzar las fuerzas con las oportunidades, las fuerzas con las amenazas, las debilidades con las oportunidades y las debilidades con las amenazas. ¿Sí? Cruzar. ¿Qué es cruzar? Es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo las cruzamos? Y en base a esto vamos a ver cómo surgen esas estrategias a seguir. ¿Sí? Vamos a hacer el primer cruce. Hay 4 cruces posibles. FA es cruzar fortalezas con amenazas. FO es cruzar fortalezas con oportunidades. DA es cruzar debilidades con amenazas. Y DO es cruzar debilidades con oportunidades. Vamos a la primera, que es cruzar una fortaleza con una amenaza. Mi pregunta clave para hacer esto sería: ¿cómo aprovecho mis fortalezas
para minimizar las amenazas. ¿Sí? Supongamos que una amenaza sea esto de que se van a cerrar las importaciones para poder, se cierran las importaciones. De hecho, no puedo traer nada de afuera o es difícil traer algo de afuera porque aumentó el dólar, porque hay poca escasez de productos o por el tema de la pandemia no puede ingresar nadie, por ejemplo. ¿Sí? Pero, ¿cómo cruzo esto? Y supongamos que esa es una amenaza. Y una fortaleza podría haber sido que yo tengo un muy buen equipo para relaciones públicas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo cruzar esto para sacar una estrategia? Y bueno, utilizar el equipo de relaciones públicas para buscar nuevos mercados, ¿sí?, de insumos, por ejemplo. Entonces, esto de aprovechar la gente que trabaja en recursos humanos y relaciones públicas, aprovechar la capacidad de ellos para lograr traer o importar de afuera. Entonces, fíjense que esto es una acción concreta. ¿Se entienden? Es algo que ya puedo sacar como estrategia. Generalmente las estrategias son acciones en seguir, por eso generalmente empieza con verbos en infinitivo. Aprovechar, capacitar, inferir, ¿sí? O sea, son todas acciones con verbos en infinitivo. ¿Sí? Entonces, la pregunta clave es, ¿cómo aprovecho mis fortalezas para minimizar el impacto de las amenazas? Ahí. ¿Cómo lo aprovecho? Entonces, eso es una estrategia. ¿Y dónde se escribe eso? Se va a escribir acá, en donde yo cruce una fortaleza con una amenaza. Entonces, eso lo escribo acá, dentro de la matriz. A veces puede ser que no todas las fortalezas se crucen no con todas las amenazas, sino que con las que pueda, ¿no? Obviamente con las que tenga, ¿sí? Perfecto. ¿Se entendió esto de los cruces? O sea, ¿cómo se hace el cruce? En el caso de fortaleza con amenaza. Ahora vamos a ver el resto, pero digo, ¿cuál es la idea de hacer un cruce? Sí, profe. Sí, sí. Perfecto. Buenísimo, entonces, ahora, ¿cómo cruzar una fortaleza con una oportunidad? ¿Sí? Si se llega a cortar algo, por ahí terminamos un ratito antes, pero si se llega a cortar, me avisan, ¿sí? Me avisan, perdón. Entramos de vuelta. No creo, pero por las dudas. La fortaleza con las oportunidades. Tuve que decirlo para que aparezca el relojito. La fortaleza con las oportunidades. ¿Cómo usar mis fortalezas para aprovechar las oportunidades? ¿Sí? Si yo sé que tengo la provincia de Buenos Aires llama a licitación para hacer una red de comunicaciones entre colegios y mi equipo de trabajo trabaja muy bien en lo que es la parte de comunicaciones y entiende muy bien las necesidades de un colegio, esas son fortalezas. Entonces aprovecho eso para poder lograr la licitación de esa oportunidad que se presenta. ¿Sí? Entonces, la pregunta clave, ¿cómo usar esas fortalezas que uno tiene para aprovechar las oportunidades que pueden brindarse en el medio? ¿Mm? Tercero, cruzar una debilidad con una amenaza. Estas son un poco de las más complicadas. Acá las estrategias que vamos a sacar es un poco a futuro, ¿sí? Es cómo reducir las debilidades y minimizar las amenazas. O sea, yo tengo debilidades, esas debilidades pueden todavía hacer que esas amenazas sean más amenazas, ¿sí? Más importantes. Entonces, ¿qué estrategias puedo lograr para reducir mis debilidades y que no impacte tanto las amenazas en la empresa, la institución, proyecto o a nivel personal? ¿Sí? ¿Mm? Y por último, el último cruce sería cómo superar
las debilidades, o sea, una debilidad con una oportunidad, cómo superar las debilidades aprovechando las oportunidades, ¿sí? Entonces, a ver, si yo sé que volvemos al ejemplo de la licitación de la provincia de Buenos Aires, si yo sé que entiendo muy bien de comunicaciones, soy un experto, pero no entiendo nada de cómo se manejan los colegios, entonces, ¿cómo supero esa debilidad? Bueno, interiorizándome acerca de cómo optimizar una red escolar, por ejemplo, o qué necesitan comunicarse de un colegio a otro. ¿Me explico? En ese caso, es una acción a futuro. ¿Mm? Todo eso que yo voy poniendo, lo voy escribiendo en esas celdas que van quedando libres. ¿Se entiende? Entonces, mirando, cuando yo tengo que exponer esto adelante de mi equipo, del cliente, ¿sí? Expongo esta matriz. Entonces, en esta matriz voy a tener todo, las debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas, pero también voy a tener qué estrategias, o sea, qué acciones concretas a seguir puedo implementar en una empresa, en una institución, un proyecto o a nivel personal. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe, Sí, se sí, entiende. vamos bien. Lo que yo les voy a dejar ahora para que ustedes, bueno, a ver, ¿cuáles son los factores críticos del éxito? Obviamente, por eso yo les decía antes, ustedes pueden hacer un caso y yo no puedo determinar muy bien si lo que pusieron es parte de las estrategias, porque eso después hay que ver también mucho el contexto, pero sí me gustaría que puedan saber cómo se utiliza esta herramienta, ¿sí? Después la experticia, la experiencia les va a dar FODAs muchos mejores y muchos más eficientes, ¿sí? Obviamente todo esto tiene que ver después con la satisfacción del cliente, seguramente. ¿Mm? Yo cuando suba el PowerPoint les voy a dejar para que cuando tengan un ratito miren dos ejemplos que hay acá, ¿sí? Los ejemplos plantean de una empresa algunas cuestiones y en base a esas cuestiones saca estrategias a seguir. ¿Mm? ¿Para qué? Esto sí les pido que lo miren más o menos porque la otra clase que tengamos les voy a dar un ejercicio concreto para hacer. ¿Sí? ¿Queda claro? Bien. Sí, profe. ¿Dudas, chicos? Hasta ahora. No. A ver, las dudas van a surgir también cuando uno empiece a armar una herramienta de estas, ¿sí? Que ya les digo, al principio es medio decir, bueno, esto funcionará, esta estrategia o no, o estará bien o mal. Bueno, eso se lo va a dar un poco la experticia de haber hecho varios proyectos y que dentro de esos proyectos hayan armado o utilizado esta herramienta como para conocer la situación de una empresa, institución, proyecto o a nivel personal, y en base a esa situación sacar estrategias concretas a seguir. ¿Sí? ¿Dónde se puede aplicar esto? Bueno, qué sé yo me armé una empresa y quiero hacerme un FODA de mi empresa, a ver cómo estamos parados. ¿Sí? ¿Qué debilidades tenemos? ¿Qué amenazas? ¿Qué oportunidades? Y en base a eso, bueno, ahora mi empresa va por este rumbo, que son esas estrategias que vamos a hacer. ¿Encaro un proyecto nuevo? Bueno, a ver, para encarar este proyecto tengo estas debilidades, estas oportunidades, estas fortalezas o estas amenazas. Hago los cruces, saco las estrategias y busco el mejor camino para realizar y concretar ese proyecto. ¿Me voy a construir una casa a nivel personal? Veo qué debilidades tengo, qué fortalezas, oportunidades, amenazas, hago los cruces y busco cómo voy a hacerme una casa. O sea, cuáles son los pasos que voy a seguir y acciones concretas que voy a hacer para construirme una casa. ¿Queda claro? Este es básicamente el objetivo de esta herramienta. Es muy fácil de aplicarla, pero después vamos a ver que para hacerla pueden surgir unas cuestiones, pero es una muy buena herramienta para ponernos en situación, ¿sí? Y a través de esta herramienta explicar
al resto del equipo de trabajo algo o a nuestro cliente. Si es a nuestro cliente, bueno, ¿qué cosas vamos a hacer para encarar ese trabajo o ese problema que tiene el cliente? ¿Sí, chicos? Muy bien. Ahí se cayó, me parece, Natalia, ¿no? Sí, Cualquier Nati. cosa, si tienen un WhatsApp o algo, díganle que después subo la grabación y que lo mire lo que le falta. Bien. ¿Sí, chicos? Después le mando. Dale. Bueno, gente, listo. ¿Sí? De a poco vamos a Bueno, ver las herramientas. Después vamos a trabajar un poco también el tema de algún ejercicio, ¿sí? Hacerlo entre todos, uno primero. Después podemos, eh, después podemos hacer ustedes alguno propio. ¿Sí? muy bien. Bueno, Sí, está gente, bueno eso. Bueno, profe. es esto. Así que si no tienen dudas, nos vemos el miércoles, ¿sí? Y si tienen Listo. alguna duda, se quedan, que yo me quedo hasta que se vaya el último. Bien. Nos vemos, Chao, Claudio. chicos. Nos vemos. Chao, Chao, Abrazo, gente. cuídense. chao, gente. Nos vemos, profe. Chao, chao, Claudio. Nos vemos.